¿Sabes lo que es despertar cada mañana sabiendo que los 4 seres humanos que trajiste al mundo, que alimentaste con tu propia sangre, que cuidaste cuando estaban enfermos, te van a lastimar otra vez? ¿Sabes lo que es mirar a los ojos del hombre que prometió protegerte y ver cómo sonríe mientras tus propios hijos te destrozan el alma? Yo sí lo sé. Y hoy, a mis 73 años, voy a contarte la historia más oscura y perturbadora que jamás hayas escuchado. Una historia que necesito sacar de mi pecho antes de que me lleve Dios, porque hay secretos que pesan tanto que pueden matarte si no los compartes. Mi nombre es Remedios y durante 30 años viví el infierno más cruel que puedas imaginar. Pero no te equivoques, esta no es una historia de víctimas. Esta es la historia de una mujer que decidió que ya había sufrido suficiente. Una mujer que tomó la justicia en sus propias manos de una manera que todavía me da escalofríos recordar. Porque cuando una madre llega al límite, cuando ya no tiene nada más que perder, es capaz de cosas que ni ella misma sabía que podía hacer. Todo comenzó cuando mis hijos eran pequeños. Rodrigo, el mayor, tenía apenas 8 años cuando empezó a mostrar esa crueldad que me helaba la sangre. Luego vinieron Sebastián, Matías y el menor, Nicolás. 4 varones que crecieron viendo cómo su padre, Esteban, me trataba como si fuera menos que nada. Pero lo que no sabía entonces era que ellos no solo estaban aprendiendo a despreciarme, estaban planeando algo mucho peor. Al principio pensé que era normal. Los niños pueden ser crueles, ¿verdad? Cuando Rodrigo me empujaba y me decía que era una estúpida, yo pensaba que era solo una etapa. Cuando Sebastián comenzó a escupirme la comida que le preparaba con tanto amor, creí que se le pasaría. Cuando Matías empezó a romper mis cosas favoritas y a reírse mientras yo lloraba, me convencí de que solo necesitaba más paciencia. Y cuando Nicolás, mi bebé, comenzó a insultarme con palabras que ni siquiera debería conocer a los 5 años, seguí creyendo que todo se arreglaría. Pero Esteban, mi marido, el hombre que se suponía que me amaba, no solo no los corregía, los alentaba, los felicitaba. Les decía que yo me lo merecía porque era una mujer débil, porque no sabía educarlos, porque era una inútil que no servía para nada más que para limpiar y cocinar. Y ellos, mis propios hijos, absorbían cada palabra como esponjas sedientas de odio. La primera vez que me pusieron las manos encima, Rodrigo tenía 12 años. Fue un día que nunca voy a olvidar. Había preparado su comida favorita, pollo con papas, y cuando se la serví, él la tiró al suelo y me gritó que era una porquería. Cuando le pedí que no hiciera eso, que había trabajado toda la tarde para hacerla, él me empujó tan fuerte que caí contra la pared. Mi cabeza golpeó contra el marco de la puerta y empecé a sangrar. ¿Sabes qué hizo Esteban cuando vio la sangre corriendo por mi frente? Se rió. Se rió y le dijo a Rodrigo: «Bien hecho, hijo. Tu madre necesita aprender a no ser tan dramática». Esa noche, mientras me curaba la herida en el baño, mirándome en el espejo con los ojos hinchados de tanto llorar, algo dentro de mí se rompió. Pero no era lo que tú piensas. No me rompí de tristeza, me rompí de rabia. Los años pasaron y la situación empeoró de maneras que ni en mis peores pesadillas había imaginado. Cuando Sebastián cumplió 10 años, se unió a los ataques de su hermano mayor. Cuando Matías llegó a los 8, ya sabía exactamente dónde golpearme para que doliera más, pero no se notara. Y Nicolás, mi pequeño Nicolás, aprendió a ser el más cruel de todos, porque sabía que sus lágrimas de cocodrilo me destrozaban el corazón. Se organizaban, planeaban sus ataques como si fueran una operación militar. Uno me distraía mientras los otros preparaban alguna maldad. Me escondían la comida para que no pudiera cocinar, y cuando Esteban llegaba del trabajo y no había cena, él me golpeaba mientras ellos miraban desde las escaleras riéndose en silencio. Me rompían la ropa y luego me acusaban de ser una desaliñada. Me robaban el dinero del mercado y después me gritaban que era una ladrona cuando no podía comprar lo que necesitábamos. Pero lo peor, lo que realmente me quebró, fue cuando comenzaron con los juegos psicológicos. Rodrigo, que ya tenía 15 años, había aprendido a manipularme de maneras que me dejaban sin aliento. Me decía que me amaba,
que era la mejor madre del mundo, y justo cuando yo empezaba a creer que tal vez había esperanza, me traicionaba de la manera más cruel posible. Recuerdo una Navidad en particular. Yo había ahorrado durante meses, centavo por centavo, para comprarles regalos. Había trabajado limpiando casas ajenas después de hacer todos los quehaceres de mi propia casa, solo para ver sus caritas felices el día de Navidad. Cuando abrieron los regalos, fingieron estar contentos. Rodrigo hasta me abrazó y me dijo que era la mejor madre del mundo. Yo lloré de felicidad. Por primera vez en años, sentí que tal vez valía la pena seguir luchando. 2 días después, encontré todos los regalos rotos en el patio trasero. No solo rotos, destrozados, pisoteados, quemados. Y cuando les pregunté qué había pasado, los 4 se miraron y comenzaron a reírse. Sebastián me dijo, ¿en serio pensaste que nos gustaban esas porquerías baratas? Matías agregó, mamá, eres tan patética que da pena. Y Nicolás, mi bebé de 8 años, me miró con esos ojos que una vez fueron tan dulces y me dijo, ojalá te mueras y papá se case con alguien que no sea tan estúpida. Esa noche, mientras recogía los pedazos de los juguetes quemados en el patio, bajo la lluvia fría de diciembre, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Pero esa decisión tendría que esperar, porque antes de poder ejecutar mi plan, tenía que asegurarme de que fuera perfecto. Tenía que asegurarme de que cuando llegara el momento, no habría vuelta atrás, porque hay cosas en esta vida que no se pueden perdonar. Y hay madres que cuando llegan al límite, son capaces de cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida, pero también los más importantes, porque fue entonces cuando comencé a planear mi venganza. Y créeme, cuando una mujer que ha sufrido tanto como yo decide vengarse, no hay fuerza en este mundo que pueda detenerla, ni siquiera el amor de madre que una vez sentí por esos 4 monstruos que había criado. Pero antes de contarte lo que hice, necesito que entiendas algo. Necesito que entiendas que no siempre fui así. Hubo un tiempo en que era diferente. Un tiempo en que creía en el amor, en la familia, en que las cosas podían mejorar si una tenía suficiente paciencia y fe. Ese tiempo se acabó el día que descubrí lo que realmente estaban planeando hacer conmigo. Era un martes por la tarde. Había salido a comprar medicinas para la tos de Nicolás, porque a pesar de todo lo que me había hecho, seguía siendo mi hijo y no podía verlo sufrir. Cuando regresé a casa antes de lo esperado, los escuché hablando en la sala. Sus voces llegaban claras hasta la cocina, donde me quedé paralizada, escuchando la conversación más horrible de mi vida. Ya está muy vieja, decía Rodrigo, que ya tenía 17 años, y cada día está más loca. Ayer la vi hablando sola en el jardín. Papá dice que si algo le pasa, podríamos quedarnos con la casa, respondió Sebastián, de 15 años. Dice que como somos menores de edad, el seguro nos daría mucho dinero. ¿Y cómo haríamos para que parezca un accidente?, preguntó Matías, de 13 años, con una frialdad que me heló la sangre. Fácil, dijo Nicolás. Mi bebé de 11 años. Ella siempre está tomando esas pastillas para dormir. Si le damos muchas más, van a pensar que se suicidó porque estaba loca. Me quedé ahí, agarrada del marco de la puerta de la cocina, sintiendo cómo el mundo se desplomaba a mis pies. Mis propios hijos, la carne de mi carne, estaban planeando matarme. Y lo peor de todo era la naturalidad con la que hablaban de ello, como si estuvieran discutiendo qué película ver en la televisión. ¿Y si no funciona?, preguntó Sebastián. Entonces la empujamos por las escaleras, respondió Rodrigo sin dudarlo ni un segundo. Total, siempre está tropezándose. Nadie va a sospechar nada. Fue en ese momento que escuché la risa de Esteban viniendo del pasillo. Mi marido había estado escuchando toda la conversación, y no solo no los había detenido, sino que se estaba riendo. Se estaba riendo de los planes de asesinato de sus propios hijos contra su esposa. Muy bien pensado, muchachos, dijo Esteban entrando a la sala. Pero tienen que ser más cuidadosos. No pueden dejar evidencia. Y tienen que asegurarse de que yo tenga una coartada sólida cuando pase. Ahí fue cuando supe que no había vuelta atrás, que no había perdón posible, que no había amor que pudiera salvar lo que quedaba de esa familia, porque no era solo que mis hijos me odiaran,
era que mi propio marido, el hombre con el que había compartido 20 años de mi vida, estaba ayudándolos a planear mi muerte. Esa noche, cuando todos estaban durmiendo, bajé a la cocina y me senté en la mesa donde tantas veces había preparado sus comidas favoritas, donde había curado sus heridas cuando eran pequeños, donde había llorado en silencio después de cada humillación. Y ahí, en esa mesa, comencé a escribir mi propio plan, porque si ellos creían que iba a quedarme quieta esperando a que me mataran, estaban muy equivocados. Si pensaban que después de años de abuso iba a rendirme sin pelear, no me conocían en absoluto. Yo también podía jugar sucio, yo también podía ser cruel, y lo que estaba a punto de hacer les iba a enseñar que habían subestimado completamente a la mujer equivocada. Pero mi venganza no iba a ser rápida, no iba a ser simple, iba a ser lenta, calculada y tan devastadora que cuando terminara, ellos iban a rogarme que los matara en lugar de seguir viviendo con las consecuencias de lo que habían hecho. Porque hay algo que aprendí en esos años de sufrimiento. La venganza más dulce no es la que mata el cuerpo, es la que destruye el alma. Y yo sabía exactamente cómo destruir las almas de las 5 personas que más daño me habían hecho en la vida. El primer paso de mi plan comenzó al día siguiente. Actué como si nada hubiera pasado, como si no hubiera escuchado su conversación. Les preparé el desayuno con la misma sonrisa falsa de siempre. Les lavé la ropa, limpié la casa, pero por dentro, cada movimiento que hacía era parte de algo mucho más grande, algo que ellos no verían venir hasta que fuera demasiado tarde. Porque cuando una mujer decide que ya no tiene nada que perder, se convierte en la criatura más peligrosa del mundo. Y yo acababa de perder todo lo que me importaba, incluyendo mi propia humanidad. Durante las siguientes semanas comencé a documentar todo, cada golpe, cada insulto, cada humillación, pero no solo eso. También comencé a grabar conversaciones. Tenía una pequeña grabadora que había comprado años atrás para grabar recetas de cocina que escuchaba en la radio, y ahora la usaba para capturar las voces de mis hijos planeando mi muerte, las risas de mi marido cuando me golpeaba, las conversaciones donde discutían cómo repartirse mi seguro de vida. Pero eso era solo el comienzo, porque mi venganza iba a ser mucho más elaborada que simplemente exponer sus crímenes. Iba a ser personal. Iba a atacar lo que más les importaba a cada uno de ellos. Y lo que más les importaba no era el dinero, ni la casa, ni siquiera su propia seguridad. Lo que más les importaba era su reputación, su imagen, la forma en que el mundo los veía. Rodrigo, mi hijo mayor, se había convertido en el líder de su grupo de amigos en la escuela. Era popular, las chicas lo adoraban, y él se creía el rey del mundo. Sebastián era el atleta estrella del equipo de fútbol, el orgullo de su entrenador y la esperanza de conseguir una beca universitaria. Matías era el genio de la familia, el que siempre sacaba las mejores calificaciones y participaba en concursos de matemáticas. Y Nicolás, mi pequeño manipulador, era el favorito de todas las maestras, el niño dulce y educado que todos creían que era un ángel. Esteban, por su parte, trabajaba en el Banco del Pueblo y se había construido una reputación de hombre respetable, buen padre y esposo ejemplar. La gente lo admiraba, lo respetaba, lo veía como un pilar de la comunidad. Todos tenían algo que perder, y yo iba a asegurarme de que lo perdieran todo. El primer golpe lo di un mes después de escuchar su conversación. Era el día del torneo de fútbol más importante del año para Sebastián. Todo el pueblo iba a estar ahí, incluyendo los cazatalentos de las universidades que habían venido específicamente a verlo jugar. Era su gran oportunidad, el momento que había estado esperando toda su vida. Esa mañana, mientras él se preparaba para el juego, le preparé su desayuno favorito: huevos revueltos con jamón, jugo de naranja fresco y tostadas con mermelada casera, lo mismo que le había preparado antes de cada juego importante desde que tenía 8 años. Pero esta vez había algo especial en la comida, algo que él no podía ver, ni oler, ni saber. Había molido finamente varios laxantes muy fuertes y los había mezclado perfectamente con los huevos, la cantidad exacta
para que hicieran efecto justo cuando él estuviera en el campo, frente a toda esa gente importante, corriendo por el trofeo que tanto deseaba. «Gracias, mamá», me dijo cuando terminó de comer, y por primera vez en años, su agradecimiento sonaba genuino. «Sabes que este desayuno siempre me da suerte». «Lo sé, mi amor», le respondí, acariciándole el cabello como hacía cuando era pequeño. «Siempre voy a cuidar de ti». 2 horas después, Sebastián estaba en el campo de fútbol, corriendo hacia la portería contraria con el balón en los pies, cuando de repente se detuvo en seco. La expresión de su cara cambió de concentración a pánico absoluto. Se llevó las manos al estómago, miró alrededor desesperadamente y entonces pasó lo inevitable. Se defecó encima, ahí mismo, en medio del campo, frente a 300 personas, incluyendo a los cazatalentos universitarios, a sus compañeros de equipo, a sus amigos y a la chica de la que estaba enamorado. El olor se extendió rápidamente y pronto todo el estadio se dio cuenta de lo que había pasado. Los gritos de burla comenzaron inmediatamente. Sus propios compañeros de equipo se alejaron de él con caras de asco. Los cazatalentos se levantaron de sus asientos y se fueron sin decir una palabra. Y Sebastián, mi hijo que me había humillado tantas veces, se quedó ahí parado, llorando de vergüenza, con los pantalones sucios y la dignidad hecha pedazos. Cuando llegó a casa esa tarde, con los ojos rojos de tanto llorar y oliendo a desinfectante del baño de la escuela, me encontró en la cocina preparando la cena como si nada hubiera pasado. «Mamá», me dijo con la voz quebrada, «creo que algo que comí me hizo mal. Me arruinaste la vida». Lo miré con la misma expresión dulce que había usado toda su infancia, la misma que había puesto cuando él me escupía la comida o me insultaba frente a sus amigos. «Oh, mi amor», le dije, «qué lástima. Pero ya sabes lo que siempre digo. Las cosas pasan por algo. Tal vez el universo quería enseñarte algo importante hoy». Él me miró con una mezcla de confusión y sospecha, pero no dijo nada más, porque en el fondo sabía que no tenía pruebas de nada. Y yo sabía que acababa de dar el primer paso hacia la destrucción completa de la vida que él había construido a costa de mi sufrimiento. Pero eso era solo el comienzo, porque tenía 3 hijos más y un marido que destruir. Y cada uno de ellos iba a pagar por cada lágrima que me habían hecho derramar, por cada golpe que me habían dado, por cada noche que había llorado hasta quedarme dormida preguntándome qué había hecho mal para merecer tanto odio. La venganza, descubrí, es un plato que se sirve frío, y yo había estado esperando tanto tiempo que mi venganza estaba congelada. Ahora, antes de continuar con mi historia, necesito pedirte algo. Si esta historia te está llegando al corazón, si sientes que necesitas escuchar cómo termina, por favor dale me gusta a este video. Sé que tal vez no sepas cómo hacerlo, pero es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón que tiene forma de corazón o de pulgar hacia arriba. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias reales de mujeres que hemos vivido cosas que no le desearía ni a mi peor enemigo, suscríbete a este canal. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Hazlo por mí, hazlo por todas las mujeres que hemos sufrido en silencio durante demasiado tiempo, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón, te va a hacer entender que a veces la línea entre la víctima y el verdugo es más delgada de lo que creemos, y que cuando una mujer decide que ya no va a ser víctima nunca más, es capaz de cosas que ni ella misma sabía que podía hacer. El segundo golpe llegó 3 semanas después, y esta vez fue para Rodrigo. Mi hijo mayor había conseguido por fin invitar a salir a Valentina, la chica más popular de su escuela. Era la hija del alcalde, una muchacha hermosa e inteligente que venía de una familia muy respetada. Rodrigo había estado enamorado de ella desde hacía años, pero nunca se había atrevido a hablarle hasta ahora. La cita era un sábado por la noche. Iban a ir al cine y después a cenar en el restaurante más elegante del pueblo. Rodrigo había ahorrado durante meses para poder pagarle una noche perfecta. Se había comprado ropa nueva, se había cortado el cabello y había practicado frente al espejo lo que le iba a decir. Esa tarde,
Mientras él se arreglaba en su cuarto, yo estaba en el mío, preparando mi siguiente movimiento. Había conseguido el número de teléfono de Valentina a través de una amiga que trabajaba en la escuela y había estado esperando el momento perfecto para usarlo. Tomé el teléfono y marqué su número. Cuando ella contestó con su voz dulce y educada, yo cambié mi voz para sonar como una mujer mayor, preocupada y nerviosa. «Valentina, habla la señora García, la vecina de los Herrera. Necesito hablar contigo urgentemente sobre Rodrigo». «¿Señora García? No la conozco, pero... ¿Qué pasa con Rodrigo? ¿Está bien? Mira, niña, no sé cómo decirte esto, pero creo que tienes derecho a saber la verdad antes de salir con él esta noche. Rodrigo tiene problemas muy serios, problemas mentales». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Podía imaginar a la pobre chica tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Problemas mentales? ¿Qué tipo de problemas? Ataques de violencia, niña. Ataques terribles. Hace unas semanas golpeó a su propia madre tan fuerte que la mandó al hospital. Y la semana pasada atacó a un perro en la calle sin ninguna razón. Lo vi con mis propios ojos. El animal quedó tan mal que tuvieron que sacrificarlo. No puede ser cierto. Rodrigo es muy dulce conmigo. Siempre ha sido un caballero. Eso es lo que hace que sea tan peligroso, mi niña. Parece normal, pero cuando se enoja, se convierte en un monstruo. Su familia está tratando de mantenerlo en secreto, pero yo no podía quedarme callada sabiendo que una jovencita como tú iban a estar a solas con él. Por favor, cancela esa cita, por tu propia seguridad. Colgué el teléfono y esperé. No tuve que esperar mucho. 20 minutos después, el teléfono de la casa sonó. Era Valentina, llamando para cancelar la cita. Le dijo a Rodrigo que se había enfermado repentinamente, que tal vez podrían salir otro día. Pero yo sabía que no habría otro día, porque esa misma noche, Valentina les contó a sus amigas lo que había escuchado. Y sus amigas se lo contaron a otras amigas. Y para el lunes por la mañana, toda la escuela sabía que Rodrigo Herrera era un psicópata violento que golpeaba a su madre y torturaba animales. Cuando Rodrigo llegó a la escuela ese lunes, se encontró con algo que nunca había experimentado antes: el rechazo total. Sus amigos lo evitaban, las chicas se cambiaban de acera cuando lo veían venir, y hasta los maestros lo miraban con desconfianza. En una sola llamada telefónica, había destruido la reputación que él había construido durante años. Esa tarde, llegó a casa destrozado, llorando como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño. «Mamá», me dijo entre sollozos, «alguien está diciendo mentiras horribles sobre mí en la escuela. Dicen que soy violento, que te golpeo, que lastimo animales. No sé quién puede estar haciendo esto, pero me está arruinando la vida». Lo miré con la misma compasión falsa que él había usado conmigo tantas veces cuando fingía arrepentirse después de lastimarme. «Oh, mi pobre hijo», le dije, acariciándole la cabeza. «Qué terrible debe ser que la gente piense cosas tan horribles de ti. Pero ya sabes lo que dicen. Las mentiras tienen patas cortas. La verdad siempre sale a la luz». Él me abrazó, buscando consuelo en la misma mujer que había planeado asesinar. Y yo lo abracé de vuelta, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años, porque por primera vez en mucho tiempo, él era el que estaba sufriendo. Él era el que se sentía indefenso, humillado, traicionado, pero aún no había terminado con él, ni con ninguno de los otros. Una semana después, fue el turno de Matías, mi hijo genio, el que siempre se burlaba de mi inteligencia, el que me decía que era demasiado estúpida para entender sus tareas escolares. Él tenía una competencia de matemáticas muy importante, una competencia nacional donde los mejores estudiantes del país se enfrentaban por una beca completa para estudiar en la universidad más prestigiosa del país. Matías había estado preparándose para esta competencia durante 2 años. Era su obsesión, su sueño, lo único que realmente le importaba en la vida. Y yo sabía exactamente cómo destruirlo. La noche antes de la competencia, mientras él dormía, entré silenciosamente a su cuarto. Sabía que tenía todas sus fórmulas y ecuaciones importantes escritas en tarjetas de estudio que guardaba en una caja especial debajo de su cama. Eran años de trabajo,
cientos de horas de estudio condensadas en esas pequeñas tarjetas que él consideraba su tesoro más preciado. Las tomé todas, cada una de ellas, y las reemplacé con tarjetas idénticas, pero con fórmulas completamente incorrectas. Fórmulas que yo había copiado de libros de matemáticas básicas, mezcladas con ecuaciones que había inventado yo misma y que no tenían ningún sentido. Había pasado semanas preparando esas tarjetas falsas, asegurándome de que se vieran exactamente iguales a las originales. Misma letra, misma tinta, mismo papel, pero el contenido era completamente inútil. Al día siguiente, Matías se despertó temprano, desayunó rápidamente y se fue a la competencia con su caja de tarjetas falsas, completamente confiado en que tenía todo lo que necesitaba para ganar. La competencia se transmitía en vivo por la televisión local. Yo me senté en la sala, con una taza de té, a ver cómo mi hijo genio se convertía en el hazmerreír de todo el país. Al principio, todo parecía ir bien. Las primeras preguntas eran fáciles, cosas que cualquier estudiante promedio podía responder sin necesidad de consultar fórmulas complicadas. Pero cuando llegaron las preguntas difíciles, las que requerían los conocimientos avanzados que él había estado estudiando durante años, Matías comenzó a consultar sus tarjetas. Y ahí fue cuando todo se desmoronó. Sus respuestas eran tan ridículamente incorrectas que hasta los otros concursantes comenzaron a mirarlo con extrañeza. Los jueces intercambiaban miradas de confusión. El público comenzó a murmurar. Y Matías, mi hijo que siempre había sido tan seguro de sí mismo, comenzó a sudar y a tartamudear. ¿Está seguro de esa respuesta?, le preguntó uno de los jueces después de que él diera una respuesta particularmente absurda. Sí, estoy seguro, respondió Matías, consultando nuevamente sus tarjetas falsas. Es la fórmula correcta, pero no lo era. Y cuando anunciaron que había quedado en último lugar, con la puntuación más baja en la historia de la competencia, Matías se quedó ahí parado, en el escenario, frente a las cámaras de televisión, completamente humillado. Esa noche, cuando llegó a casa, estaba destrozado. No solo había perdido la competencia, sino que había quedado como un completo idiota frente a todo el país. Los videos de sus respuestas incorrectas ya estaban circulando en Internet, y la gente se burlaba de él llamándolo el genio que no sabía sumar. No entiendo qué pasó, me dijo, llorando sobre la mesa de la cocina. Estudié tanto, mamá. Sabía todas las respuestas, pero cuando consulté mis tarjetas todo estaba mal, como si alguien las hubiera cambiado. Qué extraño, le dije, fingiendo preocupación. Pero tal vez fue solo nervios, mi amor. A veces cuando estamos muy presionados nuestra mente nos juega trucos. Él me miró con ojos desesperados, buscando consuelo, buscando una explicación que tuviera sentido. Pero yo sabía que nunca la encontraría, porque la verdad era demasiado cruel, demasiado calculada, demasiado perfecta para que él pudiera siquiera imaginarla. Y así, uno por uno, fui destruyendo a mis hijos. Cada humillación que me habían hecho sufrir, se la devolví multiplicada por 10. Cada lágrima que me habían hecho derramar, se convirtió en un río de lágrimas suyas. Pero aún me faltaba Nicolás, mi hijo menor, el más cruel de todos, el que había aprendido a lastimarme de maneras que ni sus hermanos mayores habían imaginado. Y para él tenía reservado algo especial, algo que lo marcaría para el resto de su vida, porque cuando una madre decide vengarse, no hay límites, no hay líneas que no esté dispuesta a cruzar. Y yo había cruzado tantas líneas que ya no recordaba dónde había comenzado mi descenso hacia la oscuridad. Pero lo que estaba a punto de hacer con Nicolás iba a ser diferente. Iba a ser personal, iba a atacar no solo su reputación o sus sueños, sino algo mucho más profundo, algo que lo iba a perseguir en sus pesadillas por el resto de su vida, porque hay cosas que un niño nunca debería ver, y yo estaba a punto de asegurarme de que Nicolás viera algo que lo iba a cambiar para siempre, algo que lo iba a hacer entender, de la manera más brutal posible, lo que significaba realmente el miedo. El plan para Nicolás requería más tiempo y preparación que los otros, porque él era el más inteligente emocionalmente, el que mejor sabía manipular a la gente
el que podía detectar mentiras y engaños mejor que sus hermanos. Tenía que ser perfecto, tenía que ser algo que él nunca viera venir. Nicolás tenía una obsesión, los cuentos de terror. Le encantaba leer historias de fantasmas, de monstruos, de cosas que van en la noche, pero había algo que lo aterrorizaba más que cualquier historia: los payasos. Desde pequeño había tenido una fobia terrible a los payasos, algo que yo había descubierto por accidente cuando tenía 5 años y se había escondido debajo de la cama llorando después de ver uno en la televisión. Durante años, yo había protegido esa fobia. Cambiaba de canal cuando aparecían payasos, evitaba llevarlo a circos o fiestas donde pudiera haber uno. Incluso había hablado con sus maestras para asegurarme de que no usaran payasos en las actividades escolares, porque a pesar de todo lo que él me hacía, seguía siendo mi hijo y no quería que sufriera. Pero eso había cambiado. Ahora, esa fobia iba a ser mi arma. Contraté a un hombre del pueblo vecino, alguien que trabajaba como payaso en fiestas infantiles. Le pagué una suma considerable para que hiciera algo muy específico, que se vistiera con el disfraz de payaso más aterrador que pudiera conseguir y que apareciera en la ventana del cuarto de Nicolás todas las noches durante una semana, siempre a las 3 de la madrugada. Solo tiene que pararse ahí, le expliqué. No tiene que hacer nada más. Solo pararse en la ventana, mirando hacia adentro, durante 5 minutos, y después desaparecer. El hombre me miró como si estuviera loca, pero el dinero que le ofrecí era demasiado bueno como para rechazarlo. La primera noche, Nicolás despertó gritando. Había visto la figura del payaso en su ventana, con su cara blanca y su sonrisa roja y grotesca, mirándolo fijamente. Corrió a nuestro cuarto, temblando y llorando, diciendo que había un payaso en su ventana. Esteban y yo fuimos a revisar, pero por supuesto no había nada. El payaso ya se había ido. Fue solo una pesadilla, mi amor, le dije abrazándolo. Los payasos no existen de verdad en las ventanas. Fue solo tu imaginación. Pero la segunda noche volvió a pasar, y la tercera, y la cuarta. Para la quinta noche, Nicolás ya no dormía. Se quedaba despierto toda la noche mirando hacia la ventana, esperando que apareciera el payaso. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y había comenzado a tener ataques de pánico durante el día. «Mamá», me decía con la voz quebrada, «sé que piensas que estoy loco, pero te juro que hay un payaso que viene a mi ventana todas las noches. Te juro que es real». «Mi amor», le respondía, «tal vez deberías hablar con alguien. Un doctor, tal vez. Alguien que pueda ayudarte con estas pesadillas». Pero él sabía que no eran pesadillas. Y yo sabía que él sabía. Y eso era exactamente lo que quería. Quería que sintiera la misma desesperación que yo había sentido durante años, cuando nadie me creía, cuando nadie me ayudaba, cuando todos pensaban que yo estaba exagerando o inventando cosas. La séptima noche fue la última. Esa noche, el payaso no solo se paró en la ventana. Esa noche tocó el vidrio. Suavemente con sus guantes blancos, tocó el vidrio 3 veces. Nicolás no gritó esa vez. Se quedó paralizado en su cama, mirando al payaso, sintiendo cómo su mente se quebraba completamente. Y cuando el payaso desapareció, él se levantó de la cama, caminó hasta mi cuarto y se acostó en el suelo junto a mi cama, como un perro asustado. «Mamá», me susurró en la oscuridad, «tengo miedo». Y por primera vez en años, su voz sonaba como la de un niño pequeño, vulnerable, indefenso, exactamente como yo me había sentido todas esas noches cuando él y sus hermanos planeaban lastimarme. «Lo sé, mi amor», le dije, acariciándole el cabello. «Pero a veces el miedo es lo único que nos enseña a ser mejores personas». Desde esa noche, Nicolás cambió completamente. Ya no era el niño cruel y manipulador que había sido. Era un niño roto, asustado, que saltaba ante cualquier ruido y que no podía dormir sin una luz encendida. Había perdido toda su confianza, toda su crueldad, toda su capacidad de lastimar a otros. Y yo sabía que lo que había hecho estaba mal. Sabía que había cruzado una línea que no debería haber cruzado. Pero también sabía que él había cruzado esa misma línea conmigo muchas veces, y nadie lo había detenido. Ahora solo me faltaba Esteban, mi marido, el hombre que había permitido todo esto,
que había alentado a nuestros hijos a tratarme como basura, que había planeado mi muerte junto con ellos. Para él, tenía reservado el golpe final, el que iba a destruir no solo su reputación, sino toda su vida, porque había algo que Esteban no sabía que yo sabía, un secreto que él había guardado durante años, pensando que nunca saldría a la luz. Pero yo lo sabía, y estaba a punto de usar ese conocimiento para destruirlo completamente, porque cuando una mujer decide que ya no va a ser víctima, se convierte en algo mucho más peligroso que cualquier monstruo que puedas imaginar. Se convierte en justicia pura, en venganza encarnada, en la furia de años de sufrimiento concentrada en un solo objetivo: hacer que paguen por todo lo que han hecho. Y Esteban iba a pagar. ¡Oh, sí que iba a pagar! El secreto de Esteban era algo que había descubierto por casualidad 2 años atrás, pero que había guardado para mí misma, esperando el momento adecuado para usarlo. Resulta que mi respetable marido, el hombre que todos en el pueblo admiraban por ser tan trabajador y dedicado a su familia, tenía una segunda vida que nadie conocía. Durante años, Esteban había estado robando dinero del banco donde trabajaba. No grandes cantidades que pudieran notarse inmediatamente, sino pequeñas sumas que iba tomando de diferentes cuentas, especialmente de las cuentas de personas mayores que rara vez revisaban sus estados de cuenta. Había sido muy inteligente al respecto, muy cuidadoso, pero no lo suficiente como para engañar a una mujer que había aprendido a ser observadora por pura supervivencia. Había notado los gastos extraños, el dinero extra que aparecía de vez en cuando, las excusas sobre bonos y horas extras que nunca cuadraban completamente. Y una noche, mientras él dormía, revisé sus papeles y encontré una segunda cuenta bancaria que él mantenía en secreto, llena de dinero que definitivamente no venía de su salario. Pero eso no era todo. También había descubierto que tenía un amante, una mujer joven que trabajaba en la oficina de correos, con la que se veía los martes y jueves por la tarde, cuando supuestamente tenía reuniones de trabajo. Le había estado pagando el alquiler de un apartamento pequeño donde se encontraban, y le había prometido que pronto dejaría a su esposa loca para estar con ella. Tenía fotos, tenía documentos, tenía evidencia de todo, y había estado esperando el momento perfecto para usar toda esa información. Ese momento había llegado. Primero, hice copias de todos los documentos que probaban el robo, estados de cuenta, transferencias, todo lo que necesitaba para demostrar que Esteban había estado robando dinero del banco durante años. Luego, tomé las fotos que había conseguido de él con su amante, fotos que mostraban claramente sus caras y que no dejaban lugar a dudas sobre lo que estaba pasando. Pero no iba a simplemente entregar esta información a las autoridades. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado rápido. Quería que Esteban sufriera como yo había sufrido. Quería que sintiera la humillación, la traición, el miedo de perder todo lo que había construido. Así que decidí hacerlo público de la manera más devastadora posible. El pueblo donde vivíamos era pequeño y todos se conocían. Cada domingo, después de la misa, la gente se reunía en la plaza principal para conversar y ponerse al día con los chismes locales. Era el momento perfecto para mi revelación. Ese domingo me vestí con mi mejor ropa, me arreglé el cabello y me dirigí a la plaza con una caja llena de copias de todos los documentos y fotos que había recopilado. Esperé hasta que hubiera la mayor cantidad de gente posible, incluyendo al alcalde, al jefe de policía y, por supuesto, al gerente del banco donde trabajaba Esteban. Entonces me subí a la fuente que estaba en el centro de la plaza y comencé a hablar. «Buenos días a todos», dije con voz fuerte y clara. «Mi nombre es Remedios Herrera y tengo algo muy importante que compartir con ustedes sobre mi marido, Esteban Herrera, el hombre en quien todos ustedes confían para manejar su dinero en el banco». La gente comenzó a acercarse, curiosa por escuchar lo que tenía que decir. Esteban, que estaba del otro lado de la plaza hablando con unos amigos, se dio vuelta al escuchar su nombre y me vio parada en la fuente. Su cara se puso pálida inmediatamente. «Durante los últimos 5 años», continué, «mi marido ha estado robando dinero de las cuentas de ustedes, pequeñas cantidades que pensó que nadie notaría, pero que en total suman más de 50,000 pesos.
El murmullo de la multitud se intensificó. La gente comenzó a mirarse entre sí con preocupación y sorpresa. Pero eso no es todo, seguí, sacando las fotos de la caja. También ha estado engañándome con una mujer joven, a quien le paga un apartamento con el dinero que ha robado de ustedes. Comencé a repartir las copias de los documentos y las fotos entre la multitud. La gente las tomaba con avidez, examinándolas, pasándoselas unos a otros. El gerente del banco se acercó corriendo, tomó algunos de los documentos y su cara se puso cada vez más seria mientras los revisaba. Esteban trató de acercarse a mí, pero la multitud se lo impidió. La gente estaba furiosa, especialmente aquellos que reconocían sus números de cuenta en los documentos que yo había distribuido. ¡Ladrón!, gritó una señora mayor. ¡Me robaste los ahorros de toda mi vida! ¡Y nosotros que te respetábamos!, gritó otro hombre. ¡Pensábamos que eras un hombre honrado! El jefe de policía se acercó a Esteban y después de revisar los documentos, le puso las esposas ahí mismo, en medio de la plaza, frente a todo el pueblo. Esteban Herrera, le dijo, queda arrestado por fraude bancario y malversación de fondos. Mientras se lo llevaban, Esteban me miró con una mezcla de odio y desesperación que nunca había visto en sus ojos. «Esto no se va a quedar así, Remedios», me gritó. «Te vas a arrepentir de esto». Pero yo sabía que no me iba a arrepentir. Por primera vez en 20 años me sentía libre, me sentía poderosa, me sentía como si finalmente hubiera recuperado el control de mi vida. Esa tarde, cuando llegué a casa, mis 4 hijos me estaban esperando en la sala. Habían escuchado lo que había pasado en la plaza y sus caras mostraban una mezcla de shock, miedo y algo que no había visto en años: respeto. «Mamá», dijo Rodrigo con voz temblorosa, «¿por qué hiciste eso? ¿Por qué destruiste a papá?» Los miré a los 4, a estos hombres jóvenes que una vez habían sido mis bebés, que había cargado en mis brazos, que había alimentado con mi propia leche, que había cuidado cuando estaban enfermos. Y por primera vez en años les hablé con la verdad completa. «Porque ustedes 4, junto con su padre, planearon matarme», les dije con calma. «Porque durante años me trataron como si fuera menos que nada. Porque me golpearon, me humillaron, me hicieron sentir que no valía nada. Y porque pensaron que era tan estúpida que nunca me iba a defender». Se quedaron en silencio, mirándome como si me vieran por primera vez. «Pero mamá», dijo Sebastián, nosotros solo... ¿Solo qué?», lo interrumpí. ¿Solo me iban a matar? ¿Solo iban a cobrar mi seguro de vida? ¿Solo iban a seguir torturándome hasta que me volviera loca? Nicolás comenzó a llorar. Matías se quedó mirando el suelo. Rodrigo trató de decir algo, pero no encontró las palabras. «Ahora», continué, «van a aprender lo que significa vivir con miedo. Van a aprender lo que significa ser humillados. Van a aprender lo que significa perder todo lo que creían que era importante. Porque eso es exactamente lo que me hicieron a mí durante años. Y así fue como comencé mi nueva vida. Una vida donde yo tenía el control, donde yo decidía las reglas, donde yo era la que tenía el poder. Esteban fue condenado a 10 años de prisión. Su amante lo dejó en cuanto se enteró de que no tenía dinero. El banco lo demandó por daños y perjuicios y perdió todo lo que tenía. Mis hijos tuvieron que aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones. Rodrigo nunca pudo recuperar su reputación en la escuela y terminó abandonando los estudios. Sebastián perdió todas sus oportunidades deportivas y se hundió en una depresión profunda. Matías nunca pudo superar la humillación de la competencia y desarrolló una ansiedad severa que le impedía rendir exámenes. ¿Y Nicolás? Bueno, Nicolás siguió teniendo pesadillas con payasos durante años, pero yo no me detuve ahí, porque había aprendido algo importante. Cuando tienes el poder, tienes que usarlo para asegurarte de que nunca más te lo quiten. Vendí la casa y me mudé a otra ciudad, lejos de todos ellos. Usé el dinero para empezar una nueva vida, una vida donde nadie me conocía, donde nadie sabía lo que había pasado, donde podía ser quien yo quisiera ser. Y aquí es donde mi historia se vuelve realmente interesante, porque lo que hice después, lo que hice después fue algo que cambió mi vida para siempre. Me casé de nuevo, con un hombre mayor, viudo, que tenía 3 hijos adultos que lo trataban exactamente
como mis hijos me habían tratado a mí. Lo despreciaban, lo humillaban, esperaban que se muriera para heredar su dinero. Y cuando vi cómo lo trataban, cuando vi el dolor en sus ojos, la resignación, la tristeza, decidí ayudarlo. Decidí enseñarles a sus hijos la misma lección que les había enseñado a los míos, porque había descubierto algo sobre mí misma. Había descubierto que tenía un talento especial para la venganza, un talento que podía usar no solo para protegerme a mí misma, sino para proteger a otros que estaban sufriendo lo mismo que yo había sufrido. Y así fue como me convertí en lo que soy ahora. Una mujer que ayuda a otras mujeres, y a otros hombres también, a vengarse de aquellos que los han lastimado. Una mujer que ha aprendido que a veces la única manera de detener el abuso es devolvérselo multiplicado por 10. He ayudado a docenas de personas a lo largo de los años. Madres que han sido maltratadas por sus hijos, esposas que han sido traicionadas por sus maridos, ancianos que han sido estafados por sus propias familias, y en cada caso he usado mis habilidades para asegurarme de que los culpables paguen por lo que han hecho. ¿Está mal lo que hago? Tal vez. ¿Me importa? No. Porque he aprendido que en este mundo, si no te defiendes a ti mismo, nadie más lo va a hacer. Y si tienes que convertirte en un monstruo para detener a otros monstruos, entonces eso es exactamente lo que tienes que hacer. Mis hijos originales. Bueno, de vez en cuando recibo noticias de ellos. Rodrigo trabaja en un trabajo de medio tiempo y vive en un apartamento pequeño. Sebastián nunca se recuperó completamente de su depresión y ha tenido varios intentos de suicidio. Matías se convirtió en un alcohólico que apenas puede mantener un trabajo. Y Nicolás se mudó a otro país, tratando de escapar de sus pesadillas. Me da pena, a veces, porque a pesar de todo, siguen siendo mis hijos, pero luego recuerdo lo que me hicieron, lo que planearon hacerme, y esa pena desaparece rápidamente. Esteban salió de la prisión hace 2 años. Trató de contactarme, de pedirme perdón, de rogarme que volviéramos a estar juntos, pero yo ya no soy la mujer que él conoció. Soy alguien completamente diferente, alguien más fuerte, más inteligente, más peligrosa. Le dije que si volvía a acercarse a mí, si trataba de lastimarme de cualquier manera, iba a descubrir que lo que le había hecho antes no era nada comparado con lo que era capaz de hacer ahora. No he vuelto a saber de él desde entonces. Y aquí estoy, a los 73 años, contándote esta historia. Una historia que tal vez te parezca horrible, tal vez te parezca cruel, tal vez te haga pensar que soy un monstruo. Y tal vez tengas razón, tal vez sí soy un monstruo. Pero si lo soy, fue porque ellos me convirtieron en uno, porque me empujaron tan lejos, me lastimaron tanto, que no tuve otra opción que convertirme en algo que pudiera lastimar de vuelta. ¿Me arrepiento de lo que hice? No, ni por un segundo. Porque por primera vez en mi vida, soy libre. Por primera vez en mi vida, tengo el control. Por primera vez en mi vida, soy yo la que decide quién sufre y quién no. Y si eso me convierte en un monstruo, entonces que así sea. Porque prefiero ser un monstruo libre que una víctima encadenada. Ahora, si esta historia te ha llegado al corazón, si has sentido algo mientras la escuchabas, por favor dale me gusta a este video. Solo tienes que apretar el botón que tiene forma de corazón. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias reales de mujeres que hemos vivido cosas que no le desearía ni a mi peor enemigo, suscríbete a este canal. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Y si tú también has vivido algo similar, si también has sido lastimada por las personas que se suponía que te amaban, déjame un comentario. Cuéntame tu historia, porque tal vez, solo tal vez, pueda ayudarte a encontrar tu propia forma de justicia. Todos los días estamos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Historias de mujeres que decidieron que ya no iban a ser víctimas nunca más. Y perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar la historia de una mujer que aprendió que a veces la única manera de encontrar la paz es a través de la guerra. Porque al final del día, todos tenemos un límite. Y cuando alguien cruza ese límite,
tiene que estar preparado para las consecuencias, sin importar lo que esas consecuencias puedan ser.